¡Qué alegría! ¡Qué ilusión, de verdad! Tener con nosotros la presencia de don Fernando Alberca. De verdad, ¿eh? Te pones a bucear por internet y me puedo tirar una hora diciendo cosas de él impresionantes. Lo he intentado resumir en 2 hojas, ¿vale? Porque es increíble. Una de las figuras más reconocidas e influyentes en el ámbito educativo y familiar, tanto a nivel nacional como internacional. Don Fernando Alberca es doctor cum laude en Pedagogía, Ciencias Sociales y Jurídicas, máster en Neuropsicología y Educación, máster en Educación de Centros Educativos, máster en Asesoramiento Educativo Familiar y licenciado en Filosofía y Letras. Es profesor universitario tanto en la Universidad de Córdoba como en la Universidad Villanueva de Madrid y ha sido profesor de secundaria y orientador, además de asesor de instituciones educativas nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria ha sido consejero del Consejo Escolar del Principado de Asturias, miembro del Observatorio para la Convivencia entre Iguales, profesor honorífico de World School en el Reino Unido y miembro activo de entidades como Aula Planeta. Es miembro del Comité de Expertos de International Federation for the Family Development. ONG sin ánimo de lucro e independiente, fundado en Orlando, que ya está en 68 países de los 5 continentes. Miembro con estatus consultivo general ante el Comité Económico Social de las Naciones Unidas. También ha colaborado con la Comisión Europea en proyectos de salud emocional, formación democrática y preparación ante catástrofes. También es algo de formador para la Fundación, para la Fundación de Real Madrid. Pero por principios de presentador, aquí presente, prefiero no destacar, ¿vale? Es autor de 24 libros sobre educación y felicidad. Muchos de ellos son auténticos bestsellers, traducidos a varios idiomas, 2 de ellos incluso al chino. Entre sus obras destacan títulos como Todos los niños pueden ser Einstein, El secreto de la motivación o Guía para ser buenos padres. En 2015 fue candidato al Global Teacher Prize, considerado por muchos como el Nobel del profesorado. Y ha recibido varios premios por su contribución al mundo educativo. Actualmente dirige Alberca Education, asesora centros y es colaborador habitual en medios de comunicación. Pero si le preguntan cuál es su mayor logro, él mismo reconoce con toda humildad que no merece a su mujer ni a sus 8 hijos y que sigue aprendiendo cada día de ellos, lo cual, viniendo de un experto en talento, educación y motivación, ya dice mucho. Don Fernando, hace 5 años, estando todos encerrados por culpa de la pandemia, embebidos en momentos de angustia y miedo, con carácter todo mundial, en la diócesis de Toledo, nuestra principal preocupación era el futuro de nuestros hijos. En ese contexto de incertidumbre y zozobra, le escuché en una charla por Zoom, en un proyecto que surgió de la Delegación de Apostolado Seglar, llamado Libres para Educar, liderado por Isaac Martín. He de confesar que me transmitió mucha paz y serenidad. Desde aquel entonces le seguimos y le leemos mi mujer y yo. Y considero que es una mente privilegiado. Consideramos que es un auténtico pensador, intelectual y profeta en el mundo de la educación. Hoy viene a hablarnos no solo desde su brillante currículum, sino desde su corazón, de quien vive su fe y su vocación familiar con alegría, esperanza y sentido del humor. Le agradecemos profundamente su presencia, no se puede imaginar. Recibamos con un fuerte aplauso a don Fernando Alberca. Desde el Madrid, la Atlético Madrid. Desde el Barco, del Atlético. Bueno, muchísimas gracias. Si he dado alguna charla para la Fundación del Real Madrid es porque el Atlético de Madrid no me ha contratado. Agradezco enormemente, es un privilegio, como imagináis, no son palabras hechas, el estar aquí en Fátima y encima con vosotros, que no podía perdérmelo y lo agradezco muchísimo. Yo decía, ¿por qué se le habrá ocurrido que vaya yo? Y es porque ellos leen, vamos, esto simplemente no, digamos, a ver
a lo mejor no cumplo las expectativas de más que 2 personas, ¿no? Que son ellos, son los que han querido pero agradezco mucho a todos la presencia en un lugar tan especial, ¿no? Tan grande. Bueno, vamos a tener el plan previsto. He cenado con vosotros, he desayunado con vosotros, os he estado viendo vuestros hijos, he visto cuántos adolescentes había entre los padres y entre los hijos también. La adolescencia empieza a los 9 años y acaba a los 45 y entonces hay mucho margen, esto es lo que hay, ¿no? Es un dato real, ¿no? Lo que vamos a hablar es durante un rato, hablaremos del tema que hemos elegido, luego habrá pues un descanso y luego las preguntas, que espero hagáis las preguntas que os dé la gana sobre cualquier cosa. Mi padre, que es quien sabía de educación de verdad, es psiquiatra y pediatra, hace más de 20 años que no consigo, hace más de 30 años, que no consigo dejar de hablar de él en todas mis conferencias. O sea, no sé por qué, pero siempre sale. Bueno, pues ha salido demasiado pronto, normalmente suele salir más tarde, pero mi padre me decía, cuando en una conferencia alguien del público hace una pregunta que no tiene que ver con el tema y el ponente dijera algo así como, bueno, esto no tiene nada que ver, se sale del tema, es que no tiene ni idea de educación, porque en educación todos los temas están conectados, ¿no? Entonces, podéis preguntar en las preguntas luego lo que queráis sobre esto que suscite, supongo que sí, y si no, sobre cualquier cosa que os dé la gana. O sea, tengo un hijo que moja la cama, ¿qué hay que hacer? Pues lo que sea, o sea, da lo mismo de lo que queráis hablar, ¿no? Muy bien, pues tenemos cómo hacer a nuestros hijos, o sea, ¿qué necesitan los hijos de hoy? Lo fácil sería esto, ¿no? Fácil sería, bueno, es fácil, es verdad, ¿no? Pero sería muy rápido y a lo mejor se nos despistaría un poquito por general, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es que estén toda la familia unida y que seamos felices. Es imposible ser feliz un padre o una madre si no consigue que sus hijos lo sean. Y es imposible que un hijo sea feliz si sus padres no lo son. La gente que se quiere necesita hacerse feliz. La felicidad es creciente y contagiosa. Me decía una periodista famosa, bueno, da igual quién sea, pero es muy conocida por todos, me decía, Fernando, no, la felicidad son picos en la vida, tiene un pico de felicidad, pero luego baja al valle y va subiendo, y a veces muy distanciados. Entonces yo la miraba con mucho cariño, porque nos tenemos mucho cariño, y le decía, esa es la tuya. O sea, es su felicidad sí, pero la felicidad está hecha para que sea creciente. No deje de crecer hasta que lleguemos donde tenemos que llegar, ¿no? Y que sea contagiosa. No se puede ser feliz solo. Podríamos decir esto, o podríamos decir esto, que es mucho más fácil aún. Los hijos lo que necesitan son padres santos, entonces ya se ha acabado, ¿no? Pues muy bien, pues nos vamos al café, ¿no? Y además decíamos, bueno, pero esto, dame una pista más, ¿cómo se hace esto? Lo tenemos bastante fácil, ¿no? Hoy es mi familia y yo hemos ido por la mañana porque he venido con 6 hijos, con lo cual nos estamos pasando de miedo. Hemos ido a misa por la mañana allí en la capelina y pues la Virgen de la Reina, o sea, María Reina del mundo, ¿no? Y entonces estábamos pensando, bueno, pues ¿cómo reina? ¿Por qué reina la Virgen? Pues fue reina porque dejó que reinara en su vida Dios. Entonces es muy fácil decir, lo único que tenéis que hacer es que Dios reine en vuestras casas. Por eso no os preocuparos mucho de lo que hacéis. Se puede arreglar, vamos, si lo hacéis mal también Dios lo puede arreglar. Entonces no tenéis mucho, pero sí dejar, o sea, el sí que dijo a la Virgen fue en una habitación pequeña y dentro de una casa y nadie se enteró. Pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, pero sería demasiado fácil y sobre todo no podría justificar que me hubierais pagado la noche de hotel si no digo más, ¿no? Entonces vamos a concretarlo en 10 claves que luego resumiremos en 3, ¿no?
Esas 10 claves es lo que necesitan nuestros hijos en vuestras casas, ¿no? Es hoy, está muy actualizada. La educación cambia pues cada 3 años, 4 está cambiando mucho, ¿no? O sea, en una casa, la generación cambió en 1995, cambió la generación que venía de 1980. La anterior es de 1960. 1980, antes eran generaciones, o sea, los padres pertenecían a una generación, los abuelos a otra y los hijos a otra, pero ahora no es así. Ahora es en los años 80, 84 está la generación millennials. En los años 95 cambió, cuando nació Justin Bieber, vamos, para que tengáis una idea, ¿no? Ahí nació la generación y en 2010 ha vuelto a cambiar y en el 2020 ha vuelto a cambiar, la última cambio. Ya no sabemos cuándo será el próximo, ¿no? En una casa, por eso, puede haber 3 generaciones, ¿no? Distintas entre padres e hijos, puede haber mucha diferencia de generación, pero nos da exactamente igual. La familia sigue siendo la familia. Y lo que necesita hoy, todo lo que voy a decir es actualizado al día de hoy. Probablemente este título es un título que suelo dar, pero la conferencia es nueva para vosotros, porque como la di hace más de 3-4 meses, he tenido que cambiarla, porque todo cambia bastante, ¿no? Lo que más necesitan primero es esto, de los 10 consejos, 10 dianas que vamos a hacer para acertar. Primero es que os preocupéis del cónyuge, olvidado de los hijos. Los hijos son la escala cutre de la familia, ¿no? O sea, es una consecuencia que Dios ha querido que esté ahí y que son geniales y que es una vida y eso es una maravilla que solo Dios es capaz de hacer, lógicamente. Pero vosotros solo tenéis que preocuparos del hijo. Si alguien dice la frase que habéis escuchado muchas veces, y a lo mejor lo hemos dicho muchas veces, pero es mejor no decirlo a partir de hoy nunca. Si alguien dice, tanto femenino como masculino, si alguien dice, lo más importante de mi vida son mis hijos. Eso supongo que será una forma de hablar, porque si es verdad tenemos un problema matrimonial. Lo más importante que tenéis es vuestro cónyuge y el resultado son unos hijos. Y esto es lo que necesitan vuestros hijos. Lo primero que necesitan los hijos de hoy es ver que sus padres son muy raros, son muy imperfectos, son insoportables, igual que ellos. Son insoportables porque son humanos. Los padres perfectos son imperfectos. Y además los que se pueden superar son imperfectos y por tanto los que pueden hacer crecer a un hijo son padres imperfectos. O sea, no tenéis que acertar, solo tenéis que quereros. Olvidaos de educar a los hijos, que ya está bien. Solo tenéis que quereros. O sea, lo educaréis. Si hacéis todo lo que vamos a decir, lo vais a educar muy bien. Pero si os preocupáis de que se vea lo mucho que queréis a vuestro cónyuge tal como es ahora mismo, no como cuando os casasteis, que era muy diferente, Dios pone una venda a veces sobre el futuro para que os animéis, porque si no, ¿no? Pero la actualidad es como es. Y uno dice, bueno, yo no ha habido mala suerte, ¿eh? Nadie ha tenido mala suerte con quien se ha casado. Es decir, Dios no lo hubiera permitido. Es demasiado grande. Y le cuesta muy poco desviar la situación, vamos, ¿no? Lo que ocurre es que esto es lo más importante. Es importante entenderlo. Todo lo que venga después, vendrá después, pero esto es clave. Los padres lo que necesitan los hijos lo que necesitan es esto. Los hijos necesitan no estar en el centro, como veremos, ¿no? Lo segundo es escucharles. Más clavar. El tanto por ciento lo tengo estimado, viene de la teoría de la comunicación, o sea que viene de ciencia. Todo lo que vamos a hablar es ciencia, arte y técnica, que es la educación. Es ciencia, arte y técnica. Hay que escucharles, al menos cuando estén hablando ellos, o sea, la conversación perfecta con un hijo, da igual la edad que tenga, con un hijo la conversación perfecta, cuando tiene menos de 2 años, no, es hablando nosotros más para que ellos aprendan a hablar, ¿no? Pero a partir de que hablen,
la proporción ideal en nosotros un máximo de un 20, un 29% hablando en una conversación y 50% callado por lo menos, ¿no? O sea, decir, siempre, ¿no? O sea, ellos tienen que hablar siempre más que nosotros en una conversación. Y uno dice, ya, pero es que mi hijo tiene más de 9 años, mi hijo es adolescente y mi hijo no habla. Mi hijo muge. Mi hijo dice algo así como, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué te cuentas? Y dice, ah. ¿Y eso qué significa? Ojo, pues eso significa que muy bien. Es que hay que aprender el lenguaje adolescente, que es otra cosa que no se nos puede olvidar, ¿no? El adolescente siempre quiere hablar, pero solo tienen que darse 2 cosas. Una, creer que quiere ser escuchado, y 2, estar seguro de que no corre riesgo. Si un adolescente no se nos ha ido de 1,5 metros de distancia, que hay que dejarle por lo menos, si no se nos ha ido de la habitación cuando nosotros entremos, si está sentado todavía cuando nosotros nos sentamos, es que tiene muchas ganas de hablar. Entonces tenemos que estar callados. Y te distraes haciendo una cosa y esperas. Y cuando pasa un buen rato, el niño ya ha montado su frase en la cabeza, ha visto todos los riesgos que tiene y luego la suelta cuando cree que no tiene riesgo. Pero muchas veces no se está yendo, por tanto está queriendo hablar, está pensando la frase, dice, no, es mejor plantearlo de otra forma, esta otra, y no, total, va a pensar que, me va a decir con quién voy y cómo son mis amigos, mejor no decir nada, espero. Bueno, mira, tampoco tiene riesgo, me callo y ya está. Y eso es lo que suelen hacer. Pero están pensando, están hablando. El padre lo que tiene que hacer es escuchar más, da igual. Nunca decir, si no podemos atenderle en ese momento, sí podemos decirle, luego, cuando termine de hacer esto que no puedo dejarlo, hablamos de eso, o luego me cuenta. Estoy pensando en un niño también de 3, 4, 5 años, le dices, luego lo vemos, pero luego tienes que ir cuando termines a por él, para que vea él que no te has olvidado, que no es un retraso, ¿no? Y o sea, simplemente es un retraso, que no es que... Y no digáis cosas como, o sea, si un niño pregunta, ¿por qué papá tienen los caballos una mancha blanca aquí? No digáis, pues porque sí. No seáis adolescentes. Entonces, si no tenemos ni idea de por qué tiene una mancha blanca allí, pues digamos, hijo, no tengo ni idea, ¿no? Pero podemos intentar averiguarlo. Intentar averiguarlo si podéis, y si no, aplazarlo para cuando podáis. Pero si alguien os pregunta por qué flotan los barcos y contáis el principio de Arquímedes, que es lo que tenéis que contar porque es la verdad, ¿no? Y uno, si no se sabe el principio de Arquímedes, no os preocupéis, también se puede ser buen padre sin saberlo, pero si uno dice, ¿por qué flotan los barcos? Y tú dices, pues mira, yo sé que había un principio y no tengo ni idea, pero vamos a investigarlo, lo investigas y se lo cuentas. Si te lo sabes, lo empiezas a soltar. ¿Y qué hará el niño? Pues tú, cuando empieces a hablar del principio de Arquímedes, el niño te mirará y se irá. Y pensará, 1, mi padre le interesan todas mis preguntas, y además son súper importantes porque se ha enrollado con una cosa muy rara, ¿no? 2, mi padre sabe un montón. 3, esto no hay quien lo entiende, yo me voy y ya está, ¿no? Y se va, pero su padre ha cumplido muy bien. Y lo que la cuenta es verdad, ¿no? Escucharles mucho. Transmitirles la tradición de lo permanente. Esto es clave porque ahora no tienen tradición. O sea, les ha vendido la cultura imperante, les ha vendido una idea equivocada, que es, pero dañina al cabo, ¿no? Y es que todo lo nuevo es mejor. Esto viene con la generación del 95, ¿no? O sea, la autoridad hay que cuestionarla, porque la autoridad pertenece a otra era. Es verdad que cambió la era con Internet, el 95 es cuando cambia la era de Internet. Más que lo de Justin Bieber, aunque Justin Bieber se crea que es él, ¿no? Pero ellos creen que vale, claro, mi padre me está hablando de otra época cuando no había Internet. Me habla de otra época cuando cuando no se sabía tanto sobre el cerebro. Me habla de otra época sobre cuando no se sabía lo de las emociones, no sé qué rollo. Cuando su educación era tan mal limitada.
Y esto es mentira, lo sabemos bien. Y no existe la tradición, porque al mundo consumista lo que le interesa es que no haya algo permanente, sino que todo pueda ser nuevo. Nadie repara una impresora, se compra otra. Casi nadie repara un matrimonio, se compra otro. Y luego otro, u otro. Otro me decía, un señor que llevaba por el tercer intento, me decía, Fernando, qué mala suerte tengo, que cada vez es peor, ¿eh? Cada vez elijo peor. Y venía a la consulta para ver cómo podía aprender a elegir. Y al final convenimos que la primera era impresionante. Entonces fue a intentar conquistar la primera. Y me decía el pobre, pero es que le voy a ser infiel a las otras. Bueno, no te preocupes, ¿no? Vamos a intentar arreglarlo. Puestos a ser infiel ya la primera vez, vamos a dejarlo en la primera, ¿no? Entonces empezamos. Es decir, lo tradicional, tenéis que explicarlo, vuestras creencias, tenéis que transmitirlas. No contarlas, transmitirlas. Recuerdo que un hombre muy importante, sacerdote, le pregunté, ¿usted cuando empezó a creer de verdad por sí solo en Dios, no por herencia y costumbre cultural de sus padres? Y me dijo, pues te voy a decir la verdad, mira, una vez iba pasando por el pasillo y mi madre estaba planchando en la cocina y de pronto veo al pasar, estaba la puerta un poquito abierta y veo que en el interior de la cocina, que ella estaba sola, estaba de rodillas rezando. Y yo dije, mi madre cree de verdad en Dios. O sea, cuando os ven rezar y no saben que le estáis viendo, es cuando es más creíble que cuando vais con ellos a rezar. Porque puede ser simplemente una cuestión cultural, educativa. Entonces, vuestras creencias, asegurar que se transmiten vuestros principios. Mira, la gente somos honrados. En esta casa nosotros decimos no sé qué, esto, en esta casa nosotros no mentimos, en esta casa intentamos no mentir, por lo menos. En esta casa son principios que tenéis, ¿no? Y tradiciones familiares, aunque sea comemos pizza los viernes. Eso es una tradición familiar. Pues merece la pena. Todo lo que son tradiciones, todo lo que son... El abuelo, por eso he puesto una foto ahí, los abuelos utilizarlos mucho. Si le decís, mira hijo, no debes mentir, yo no miento, eso queda fatal. ¿Eh? Y si uno es verdad que no miente, pues bien para él, porque lo ha conseguido. Yo no lo he conseguido nunca, pero bueno, alguna vez lo conseguiremos. Hay muchas formas de mentir muy suaves y muy submarinas muchas veces, ¿no? Pero si uno dice... No, o sea, es bueno no ponernos como ejemplos, sí poner como ejemplo a los abuelos. Se dice, mira, tu abuelo me enseñó a mí que no se mentía. Y no se mentía no solo porque Dios está vigilante, no se miente también por principio, o sea, porque somos humanos y vamos con la valentía de lo que somos y la verdad y por delante, etcétera, etcétera. Es madurez, es orgullo, es honradez, es muchas cosas chulas, aunque luego te caiga lo que te caiga, ¿no? Si le decís, tu abuelo me lo enseñó, el niño piensa, vale, yo me quiero apuntar a mi estirpe. Yo quiero ser de esta familia. Todos vuestros hijos quieren ser de vuestra familia. Entonces yo quiero seguir lo que el abuelo ya transmitió, porque esto debe ser lo que es permanente, da igual la generación y da igual internet, da igual todo, ¿no? Y utilizan mucho los refranes, que no podemos perderlos de vista porque a veces vienen muy bien. Me dijo un niño con el que venía porque mentía muchísimo. Y decía, madre, es que yo creo que es compulsivo y no sé qué. Antes de mandarlo al psiquiatra me lo mandaron a mí. Yo tengo un hermano psiquiatra, entonces lo mandamos al psiquiatra cuando hace falta, pero este no hizo falta. Y entonces yo hablaba sobre la mentira con él. Le di una sesión súper chula hablando con él a solas. Tenía 9 años. No, tenía 8 años todavía. Estupendo. Y cuando vino la siguiente vez, dijo la madre, yo no sé qué hablaste, porque... ha empezado a decir la verdad, ha dicho, no, he sido yo, ha empezado a reconocer cosas. O sea, es increíble el cambio. Y entonces ya hablo con el chaval a solas, yo súper ufano, diciendo, a ver, oye, me ha dicho tu madre que estás estupendo, que es increíble. Y dice, sí, yo creía que lo había hecho yo. Y me dice, sí, porque fue salir de aquí y me dijo mi abuela, niño,
¿de qué te ha hablado el hombre ese? Y entonces yo dije, pues buena, de que no puedo mentir. Y me dice, sí, hijo, sí, porque se coge antes a un cojo que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y dije yo, ay, por eso me cogen siempre. Y entonces, claro, me quedé con lo de mi abuela, o sea, era el refrán de su abuela el que le había servido. Entonces, pues, aprovecharlo, ¿no? Bueno, darles más tiempo y diversión sin tecnología, pero he puesto un punto después de tiempo, o sea, son dos cosas, ¿eh? Hay que darles más tiempo. Un señor en Gijón, una vez en una conferencia, me dijo la siguiente pregunta, literalmente, fue, Fernando, ¿cómo puedo cuidar el tiempo de mis hijos? O sea, ¿cómo puedo dar cuidado, tiempo, atención, teniendo muy poco? Porque yo me voy de casa cuando él está dormido y vuelvo cuando él está durmiendo. Me quedé como diciendo, no tienes que cuidar nada si no tienes tiempo. Pero él quería hacerlo. Entonces me quedé pensando, lo primero que me dio la gana, digo, vaya pregunta estúpida, ¿puedo repetirla? ¿No? O sea, no estoy con mi hijo, ¿cómo puedo cuidar el tiempo con mi hijo? ¿No? Esa es la pregunta. Y entonces dije, bueno, y al final convenimos, Gijón no es muy grande, es grande de por sí, pero no de extensión. Dije, o sea, convenimos que el despacho de abogados donde él trabajaba estaba cerca de una parada de autobús del colegio donde el niño iba. Y entonces digo, mira, convenimos lo siguiente. Le paraban, le esperaban, se salía del trabajo, le esperaba en la parada de autobús, lo cogía, lo llevaba a casa y empezaba la merienda, que él seguía la merienda con alguien que estaba cuidando en su casa. Pero empezaba la merienda, entonces se volvía, ¿no? Y ese fue, y era unos 5, porque vivían muy cerca, eran unos 5 o 10 minutos, lo único que le requería, si llegaba el autobús puntual, que solía llegar, era cogerlo, salía del trabajo 20 minutos, no más. ¿No? Y yo creo que eso sí puedo hacerlo, eso es lo que hizo y bueno, con eso tiró, ¿no? Es decir, si no se puede, lo que se pueda, pero darles más del que damos ahora mismo. O sea, la semana que viene, más tiempo. Y ahí he puesto un montón de imágenes. Si veis la de la derecha, la que está arriba, a la derecha, que tiene la señora está con su hija leyendo. La que está leyendo es la niña. Es importante que el tiempo sea la madre callada y la niña leyendo, no la madre leyéndole. Porque eso y la esclavitud es lo mismo. Y uno se puede sentir muy buena madre leyendo. Y fenomenal, y además lo hace bien, digo que es una cosa buena. Pero es mucho mejor si la niña lee y tú simplemente estás. Por eso es recuadrado la del centro. O sea, una madre le da tiempo a sus hijos también si está en el salón leyendo, o en el salón haciendo algo, o en la cocina haciendo algo, o haciendo lo que tenga que hacer. O teletrabajando incluso. Pero saben sus hijos que está y que en un momento determinado puede molestarla para decirle algo. No hace falta estar haciendo cosas con ellos, aunque también se puede, como vemos a la izquierda, ¿no? Se puede hacer muchas cosas. Si es en tecnología, pues también mejor porque sirve como ejemplo, pero ya está. Premiar más lo bueno de lo que hacemos. No más lo bueno que lo malo, sino más de lo que estamos haciéndolo. Y hay que premiar inmaterialmente, o sea, lo que más llena a una persona, y más a vuestros hijos, es la satisfacción personal de los padres. Esto es una cuestión, es constante entre la gente que se quiere. Y vuestros hijos se sienten muy queridos por vosotros. Esto es seguro estadísticamente. Se sienten muy... Bueno, si no, porque vais a estar haciendo aquí en agosto, vamos. Se sienten muy queridos por vosotros. Vosotros queréis mucho a vuestros hijos. Estas dos cosas son innegociables, indudables. Pero se sienten muy poco valorados, muy poco valiosos. Creen que lo valioso sois vosotros y creen que el centro son ellos. Porque son hijos, tienen que ser el centro. Vosotros estáis para cuidarlos y ahí se han equivocado. Ellos están para cuidaros. Hay que darle una vuelta, pero eso lo veremos más tarde. Cuando el hijo se vuelve el centro de la casa, es infeliz. Por eso no puede ser el centro. Sería egocéntrico. Lo veremos aún más tarde, pero tenéis que premiar mucho lo bueno. Y es bueno premiarlo inmaterialmente, porque lo material, si no crece cada vez más, se habitúa, es adictivo y puede llegar a un momento, y sobre todo, no generar satisfacción a largo plazo.
o en familia. Entonces sí puede ser un poquito material. O sea, puede decir, mira, fulanito, has hecho esto también, que hoy lo vamos a celebrar, hoy vamos a sacar el refresco y el aperitivo que teníamos previsto para cosas así de grandes momentos, lo hacemos. Lo hacéis en familia porque uno ha aportado algo chulo, ¿no? Porque uno ha hecho algo bien, ¿no? Enseñar a hacer esfuerzos. Permitidme la publicidad pequeñita. He puesto ahí el último libro que escribí, que fue La magia del esfuerzo, esta Navidad pasada, porque me parece que es clave. Dicen que es el mejor libro que he escrito. Me parece que es clave enseñar a hacer esfuerzos. El esfuerzo no es el precio que hay que pagar para conseguir un objetivo. Esto es mentira. Si no, no compensaría. Cualquier persona inteligente, por eso vuestros hijos hacen pocos esfuerzos, piensa, bueno, vamos a ver, si el esfuerzo es lo que tengo que poner yo para conseguir un objetivo, es el medio que me permite un objetivo, con tal de renunciar al objetivo, no soluciona el problema. Tienes que estudiar para poder aprobar. Bueno, pues dame por suspenso y ya no hemos quitado ese asunto. Porque si ese es el objetivo, no, es el esfuerzo tiene un premio de por sí. El esfuerzo es bueno de por sí. El esfuerzo genera satisfacción, genera fuerza, genera libertad. El esfuerzo genera valía, autoestima. El esfuerzo conmueve al Señor. El esfuerzo es lo que podemos poner en nuestra parte. Y luego, además, hay un premio externo, pero el premio externo es una consecuencia secundaria, no principal, de mi esfuerzo. Que también está bien que lo consigamos, claro. Pero depende de otros, por tanto estamos jugando. O sea, uno no puede poner esfuerzos para aprobar. ¿Y si luego te suspenden por injusticias? ¿Se han equivocado? ¿Qué pasa? ¿El esfuerzo entonces no tiene mérito? ¿No tiene valor? Si buscamos resultados, eso lo hacen los marxistas, que creen que lo que valemos es el producto de nuestros resultados. O sea, nuestros productos, uno vale según lo que genera. No vale por sí. Entonces, el esfuerzo es muy importante. Todo esto hay que reeducarlo y, bueno, ahí tenéis pistas en ese libro, por eso lo he puesto. Enseñar a ser generosos y enseñar a obedecer libremente. Enseñar a obedecer libremente va a ser clave. Aún lo explicaremos después. Y enseñar a ser generosos es lo más. Cuando un hijo haga un pequeño detalle, incluso sin querer, o sea, de pronto le pone el vaso más cerca a su hermano porque simplemente quería tener espacio para poner la mano. Entonces le decís, hijo, ¿qué detalle has tenido con tu hermano acercándole el vaso? Esto es para celebrarlo. Y entonces de pronto dice, bueno, disimulemos, vamos a pensar que has ido queriendo. Y va aprendiendo cuáles son las pistas, como he puesto a la izquierda, las pistas de cómo actuar bien. Y esas tienen que tener premio, para que ellos van a seguir las pistas, o sea, ellos van a hacer lo que les haga quedar bien ante vosotros. Profundamente. Por eso es bueno que sean inmaterialmente. Mi hija más pequeña tiene 19 o 18 años ahora mismo, ¿no? Pues todavía mis hijos, tengo 8 hijos únicos, mis hijos todavía de vez en cuando me dicen, papá, yo digo, joder, luego esto se merece un buen premio, esto que has hecho. Ojalá lo recibas pronto, yo pensando en cosas más espirituales. Y me dije, ¿tú crees que merece un premio beso? Porque yo de pequeño le decía que lo más que había era un premio beso. O sea, un premio beso de un padre o una madre era la repera cuando alguien había hecho algo grandísimo. No, y todavía con 25, 28 años me dicen, ¿crees que merecería un premio beso, papá? Y yo creo que sí, hombre. Me piden pocos, pero algunos damos. Que todo tiene consecuencias, ¿vale? Es para explicar. Lo sexto es perdonar a vuestros hijos y confiar muchísimo en que se arreglarán. Si están regular, fenomenal, porque todavía hay remedio. Y o sea, no queréis hijos perfectos, eso es comodidad vuestra. Cuando un padre sobreprotege también es por comodidad, ¿eh? Pero no queréis, o sea, vosotros no queréis que vuestros hijos se hagan perfectitos. Una vez fuimos a un restaurante, mi familia y yo íbamos de tránsito de viaje, el caso que entramos en un sitio a comer y había un matrimonio mayor al lado que nos miraba en cuanto entramos, eran todos pequeñitos. En cuanto entramos, yo creo que se descompuso, ¿no?
Y entonces, pues yo vi la descomposición y le dije, portaos bien que ya nos están mirando, ¿no? Y entonces todos, eran muy pequeños, el más pequeño tendría mejor, bueno, incluso más pequeño igual todavía no había nacido y eran pequeños. Y estábamos todos sentados y comimos normal y a la salida, o sea, los señores terminaron antes y me dijeron, tengo que decirle, perdona que le interrumpa, qué alegría, qué familia, qué hijos más educados, qué bien se han portado, porque cuando le vimos entrar dijimos, nuestro aniversario que es hoy de boda, no, estos tíos no lo van a fundir, ¿no? O sea, porque claro, es que los niños y no se han portado nada más, y empezó a explicarme lo bien que habían estado mis hijos y a mí me entró angustia. Porque no se han movido, porque no han gritado, no han hablado, yo diciendo, vale, que lo tengo amaestrados, ¿no? Y entonces hubo un momento en que dije, bueno, pero que sepa usted que también saben portarse mal, ¿eh? Y entonces le dije, hijos, ¿a que sabéis portaros mal? Y dijo uno, sí, y empezó a hacer cosas, ruidos con el cubierto, no sé cuándo. Y digo, ¿ve usted cómo saben portarse mal? Y digo, bueno, bien. Y dice, no, ya, digo, porque si no me quedo yo angustiado, ¿no? O sea, confiar en que si os falta, o sea, si os traicionan, ¿qué hay que hacer? Pues volver a confiar. Niño, ven a las 10. Llega a las 10:25. ¿Ya no sales más en la vida? Eso es lo fácil si queréis amaestrarlo. Podéis atar también, ¿no? Volved a confiar y os traicionará de nuevo. Y entonces volver por una tercera vez a confiar. Y os volverá a traicionar. Y os seguirá traicionando muchas veces. Y seguiréis confiando. Y seguiréis esperando que su inteligencia y su bondad sea la que le haga rectificar. Pero darle tiempo, porque está madurando. Está en plena evolución. En vuestra casa no están maduros. Madurarán después, cuando su suegra le haga madurar. Entonces vosotros solo tendréis que seguir hacia adelante y confiar y confiar. Y llega un momento en que un niño, un adolescente, esto lo he oído multitud de veces en la consulta, en confidencia de adolescentes, muchas veces, ¿eh? Llega un momento en que dice el niño, mi madre todavía sigue creyendo que yo esto lo voy a conseguir. Yo creo que ya va siendo hora que madure. Y te dicen esas palabras, ¿eh? Y entonces cuando uno tiene fuerza de ponerse en camino, porque siguen confiando, lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. O sea, sigue perdonando, sigue confiando, sigue confiando. Lo arreglarás, no te preocupes, hijo. Yo te ayudaré, pero tú inténtalo y otra vez y otra vez. Así que si os fallan, pues seguid, ¿no? Con mucha paciencia. Enseñarles a interpretar la realidad. Esta es compleja. La realidad se ha perdido, el relativismo ya sabéis cómo funciona y más otras ideologías, ¿no? Hay que enseñarles a distinguir opinión del gusto y de la descomposición, que sería lo contrario de la unidad. Y ahora voy a poner algunos ejemplos de cómo conseguir cada una de las tres cosas, ¿no? Pero tenéis que ser coherentes con vuestra vida. No intentéis ser perfectos delante de vuestros hijos porque eso agobia un mogollón a los hijos. Tenéis que ser reales. Esto es lo que hay. Una vez entré a un cuarto de un hijo mío, que es un desastre, que viene con nosotros, y es un tío fantástico que estudia Derecho, está terminando Derecho ahora, y entré una vez a su cuarto y tenía súper ordenado todo el cuarto de estudio, porque es súper ordenado para eso, solo para eso, pero es muy ordenado. Y entonces le dije, hijo, qué envidia me das lo ordenado que eres. Buena virtud la tuya. Entonces me miró y para consolarme me dijo, papá, es que tú lo has puesto muy fácil. Tú eres tan desordenado que es muy fácil, esto es literal, ¿eh? Es muy fácil ganarte. ¿No? Y los hijos necesitan ganarnos. Es muy fácil ganarte. La conversación perfecta con un hijo es dejándole que quede bien, que él crea que ha quedado por encima y se vaya. No subáis vosotros. Si sube la voz, no la subáis vosotros, porque entonces no hay forma de dejarlo por encima y que vaya subiendo más. Ya me va a ocurrir a lo siguiente, que dirá, es que no, y vosotros, es que sí, es que no, es que sí. Y cuando ellos digan, es que no, y vosotros subáis el tono, es que sí, dirá, hay que ver cómo se pone mi padre, cómo grita, ¿no? Porque ya has hecho... Bueno, pues entré y dijo, tú lo pones muy fácil, porque es fácil ganarte. Si fuera por mamá, que es muy ordenada, si fuera por mamá, tendría muy difícil. A ella no hay forma de ganarla. Pero claro, por eso es muy bueno que un padre sea muy desastre.
Pero que lo enseñe. Dice, soy así. Esto es lo que hay, para que veas que Dios quiere también gente así, como yo. Y ya está. Y intentando, o sea, lo que educa va, o sea, no educa, o sea, educa el ejemplo, ¿no? Pero eso lo sabemos. Pero educan no la virtud que tengáis, porque entonces cada hijo, o sea, cada generación tendría menos virtudes. O sea, si yo solo puedo educar lo que hago bien, mis hijos tienen muy mala suerte. Ahora, si yo sufro por no ser ordenado, eso educa mucho. Mis hijos dicen, hay que ser ordenado porque mi padre no encuentra las cosas. Hay que ser ordenado porque mi padre ha dicho que es muy importante el orden y que él no es ordenado y por eso está sufriendo. Y esto sí que es un ejemplo. O sea, que no os preocupéis. O sea, que la lucha es el ejemplo también que a veces hay que dar. Bueno, vivir lo más coherentemente que podáis y tenéis el sentido de vuestra vida en el Padre Nuestro. O sea, cada trozo del Padre Nuestro tenéis que tienen que ver vuestros hijos que lo vivís. Por ejemplo, cómo perdonáis a los que os ofenden. No estéis hablando mal de todo el mundo continuamente, ¿no? Vamos a ver cómo se puede hacer lo de la verdad. Esto voy a poner ejemplos. La verdad pues sería no mentir, el explicarle que todo lo que parece que es verdad no es verdad, fake news, etc. Hay cosas que parecen que son verdad. Ayer me enseñó un hijo mío un vídeo de inteligencia artificial, que a mí me encanta la inteligencia artificial, y el tema de la inteligencia artificial, que es el problema. Vuestros hijos, sobre todo los que nacen en 2020 en adelante, no tienen un problema con las redes sociales, tienen un problema con la inteligencia artificial, porque las redes sociales están muertas ya. Se irán a menos cada vez. Y decía, me enseñó un vídeo de inteligencia artificial de un toro, que os recomiendo. Es un toro subiéndose a una cama elástica y saltando con las 4 patas a la vez, ¿no? Es impresionante. Está tan bien hecho que lo único que puede pensar es, me enseñó y dice, papá, ¿tú qué opinas? Y digo, que es inteligencia artificial. Y dice, sí, pero no se nota nada. Y digo, sí, lo sé que es inteligencia artificial porque es imposible que el toro haga esto. Como yo sí sé que es imposible, porque yo y los toros nos conocemos, entonces yo sí sé que es imposible, entonces cuando tengo que sacar la conclusión de que tiene que haber otra cosa que lo explique. Y la única cosa que lo explique es la inteligencia artificial. Pero lo que parezca verdad, no es verdad. Y hay cosas que no parecen verdad, que es verdad. El niño de síndrome de Down, real, al cual conocí, que le dijeron, el sacerdote estaba preparado para la primera comunión y unos días antes, unas semanas antes, no sé ya, el sacerdote estaba diciendo, bueno, tengo que asegurarme que este chico ha entendido bien esto. Le preguntó, oye, ¿tú sabes lo que vas a recibir? Y dice, sí, le enseñó el sagrario y le dijo, porque ahí en el sagrario, ¿quién hay? Dice, Dios, Jesús. Y dice, vale, y ahí le señaló la cruz, en un crucifijo, dice ahí Jesús, y dice, o sea, está en los dos sitios. Y dijo el síndrome de Down, es decir, el Espíritu Santo hablándole al síndrome de Down, dijo, bueno, es que en el sagrario no parece que está, pero está, y allí parece que está, pero no está. Y dijo, ya está, eso está preparado. O sea, explicar que hay cosas que parecen verdad, pero no es verdad. Y dice, bueno, y tres, Dios, la Trinidad, bueno, esto parece muy raro, pero es porque esto es un misterio, ¿no? Y hay que distinguir entre misterio, teorías, hechos, como pongo al final, y distinguir opiniones. Y dice, bueno, esto es una opinión. La teoría de las inteligencias múltiples es una teoría. La teoría de no sé qué es una teoría. La teoría de la evolución incluso es una teoría. Es probablemente así. Bueno, bien, pero mientras sea teoría, es teoría. Son teorías, ¿no? La belleza. Bueno, distinguir las cosas bellas. Sobre todo en juguetes, en vestimenta, en los complementos, etcétera, en la decoración, en la música. Le puede encantar reggaetón, pero que distingan si es bello o no es bello. Y dice, bueno, esta o es más bello, es menos bello, etcétera. Ahí he puesto una foto de una muñeca que se vende que dices, joder, macho, hay que tener ganas para comprarla, pero ahí está, ¿no? Mucha venta en Estados Unidos tiene esta muñeca, es una high monster de estas, ¿no? Enseñar a valorar lo bien hecho y lo estético.
Incluso en las cosas, o sea, decírselo, o sea, decirle, qué bien está hecho este parking, porque caben los coches. Qué bien hecho está este detalle, no sé qué bonito es cuando entramos en cosas de... A mí Fátima me parece que santuario como santuario, me parece impresionante lo bien hecho que está, ¿no? Entonces dices, wow. O sea, que la amplitud, la magnanimidad, pero también los detalles, pues enseñarle a cuidar los detalles. Los detalles en los regalos. No se ocurra dar un regalo así soltándoselo. O sea, envolverlo, cuidarlo. Toda la liturgia, entre comillas, ¿no? de la donación de un regalo, pues es importante más que el regalo en sí, porque es vuestra implicación personal. Todos los modales de urbanidad tienen mucho que ver con el respeto a los demás, tiene que ver con muchas cosas importantes, ¿no? Saludar a todo el mundo. Y la unidad, ¿cómo se puede enseñar? Pues nunca hablar de nadie. Estamos unidos a todo el mundo. Antes ponía compensar el exceso de análisis, me refiero a que ir a lo general, no descomponer tantos. He puesto una moto para que os acordéis de lo siguiente, y es, si descomponemos la moto, la analizamos y decimos, bueno, esto es que es así y está así. El análisis es muy del siglo XX, pero el siglo XXI es la unidad, o no podremos encontrar la verdad. Es unir, o sea, cabeza y corazón hay que unirlo. O sea, cuando se te quedó medio cerebro fuera, o sea... Dice, no, yo es que soy muy racional. Dice, sí, ¿y emocional no? Dice, no. Dice, pues ya edúcate. Porque tu cerebro es racional y emocional al mismo tiempo, ¿no? Y en el mismo segundo en que decidimos y hacemos algo, en el mismo segundo que actuamos, en el mismo segundo que estamos ahora mismo, está pasado, presente y de alguna forma el futuro, está cuerpo y alma, está hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, los 84 áreas del cerebro, todo lo que queráis. Al mismo tiempo, porque somos una única unidad, porque la unidad es Dios y lo que es uno es más perfecto. Lo descompuesto, lo que se puede descomponer es más simple, es menos perfecto, es más imperfecto. Entonces tendremos que ir a unirnos. La familia debe estar unida, da igual que seamos diferentes, da igual que opinemos cosas distintas, da igual que tengamos muchos problemas, da igual que hayamos tenido discusiones. Somos una familia. No hablamos mal, disculpamos siempre, especialmente a la familia, y siempre miramos hacia el fin, ¿no? Bueno, vamos a intentar esto, el fin que nos mueve, lo que queremos. El octavo sería enseñarles a ser libres. La libertad es lo más difícil de educar. La obediencia no es lo más difícil, es la libertad. Tenemos que valorar mucho. O sea, vamos a liberarles de su yo, ¿no? Es la mayor esclavitud de vuestros hijos son ellos mismos. La mayor esclavitud nuestra también. Ser el centro. Mis gustos, mi impotencia, mi esto, ¿no? No es verdad. No es verdad. Ayer lo vi en internet, que un psicólogo lo decía otra vez, un señor mayor. No es verdad que para ser felices primero tiene uno que ser feliz. Esto no funciona así. Funciona a la vez la felicidad de los demás y la nuestra. Uno no es tanta introspección, es que está muy de moda, psicológica, la que conviene, sino más o sea, lo que hace falta es tú haz bien a la gente, verás cómo te vas conociendo cada vez más, verás cómo estás, o sea, dedícate un poquito más a los demás, sal de ti, no seas el centro, que no quiere decir que no seas importante, sino no el centro, ¿no? Entonces, liberarlo, por ejemplo, de los gustos. Es que a mí no me gusta la verdura. A nadie con sentido común en nuestra cultura, porque en nuestra cultura ya de pequeñito le han dicho, la verdura es verde, ¿no? Y entonces dicen, y el pescado no es carne, en fin, que son cosas culturales. La frustración ante la contrariedad, tenéis que liberarles, o sea, que coman de todo lo posible. Y si no comen casi nada, pues de casi nada y una cosa más este mes. O sea, que no hace falta tampoco irse a todo, ¿no? La frustración ante la contrariedad, o sea, no sabéis cómo sufren porque las cosas no salen como quieren. Y entonces tenéis que liberarles de eso. O sea, viendo también que vosotros lleváis bien las contrariedades. No os quejéis tanto
del jefe, no os quejéis tanto de las circunstancias, del vecino, etcétera, ¿no? Porque tenéis que enseñarle cómo se puede llevar la contrariedad. La felicidad es compatible con los problemas. Los problemas se dan en la vida real y la vida real siempre tiene problemas. Cuando uno no tiene problemas se lo inventa. Una vez le pregunté a mi suegra, ¿cómo te encuentras? Y me dijo, bien, bien. Ahora mismo muy bien, pero yo creo que me va a empezar a doler la espalda. Y yo dije, claro, esto es lo que tiene. O sea, si no tenemos un problema justo, va a empezar a tener un problema, ¿no? Y porque la gente somos así, ¿no? Tener que controlarlo todo, o sea, la gente sufre enormemente. Había una chica que quería que le enseñara a elegir la carrera el mes pasado. Y decía, Fernando, ya he terminado segundo bachillerato, es que todavía no me decido era guardia civil y médico. Eran dos cosas bastante diferentes, ¿no? Bueno, bien, lo que tenía la cosa. Y entonces venía ella buscando técnica, ¿no? Estaba dispuesto a pagar por ello y yo a cobrarlo, o sea, que fenomenal. Y entonces él pues vino y le dijimos, y es que lo que no era capaz de tolerar, no controlar, o sea, no saber cuál iba a ir mejor. O sea, digo, bueno, pues coge al final hará medicina. Pero en el fondo le costaba, primero, renunciar al otro y segundo, no estar seguro, o sea, y dice, si luego no me gusta, y si luego la especialidad, y si luego el destino, y si luego los profesores, y empecé, bueno, verá, y los compañeros, y el sitio, y no sé qué, empecé y lo apunté y tal, ¿no? Y wow, empezaba ella a agobiarse. Digo, es que no tienes que controlar. Y esto es explicarle a vuestros hijos lo siguiente. Decidle qué es lo más importante que tienen en vuestra vida. A lo mejor lo dicen la PlayStation, pero no lo sé, ¿no? Es decir, si os dijeran la Play también vale, ¿no? El ejemplo. Escogéis lo más importante que tiene la vida. A todo el mundo que le pregunto yo me dicen su familia. Todo el mundo, incluso los que se llevan fatal con su familia. Me dicen mi familia. Mi madre, mi padre, mi familia. Estas son las 3 contestaciones habituales. El decirle, bueno, pues tú has controlado, o yo, alguien te puede decir yo mismo, ¿no? Vale. Nada... Lo que a vosotros se os ocurra ahora mismo en vuestra cabeza, que es lo más importante que habéis tenido en vuestra vida y tenéis, no lo habéis controlado vosotros. Si es la vida, no lo habéis decidido vosotros. No habéis intervenido vosotros en vuestra propia vida. Después en hacerla sí, pero en nacer a lo mejor sí también, ¿no? Pero en ser concebidos no. Y no habéis sido tampoco, no habéis elegido vuestros hijos. No habéis elegido cómo son, por lo menos tampoco. No habéis elegido ni siquiera vuestra mujer o vuestro marido. Habéis elegido la mitad, el 50%, pero si hubiera dicho que no, ahí se acabó. O sea que y lo más importante que tenéis, no lo habéis controlado, porque el ser humano no tiene que controlarlo, con que lo controle Dios basta. No somos dioses, ¿no? Facilitarles tareas domésticas, que hagan cosas en casa. Yo no soy muy amigo de los encargos, la verdad, pero si queréis luego lo digo en las preguntas. O sea, en mi casa no ha habido encargos como no ha habido pagas. Pagas porque no había dinero y encargos porque todo el mundo tenía que hacer todo continuamente. Entonces tampoco lo he dividido por días, pero luego podemos hablar de eso. Pero facilitarles que hagan cosas, tareas domésticas, no sobreprotegerles. Por eso he puesto una foto ahí de un padre que lleva a los hijos y los dos tienen la mochila. Es una foto rarísima porque me ha costado encontrarla, lo puedo asegurar, porque el padre no ha dicho lo que dicen muchos padres. Dice, bueno, llevo yo la mochila, igual porque son 2, ¿no? Pero llevo yo la mochila porque a mí no me cuesta. Dice, lo único que faltara, vamos, que tú tuvieras problemas con llevar una mochila. Pero a él puede llevar la mochila y es su mochila y es su problema y tiene que solucionar su problema. Vosotros estáis al lado por si tienen un problema. Y si la caminata es muy larga, sí que podéis decir, bueno, te llevo yo un poquito, si queréis, te ayudo, compartimos, si aquello es muy largo y es muy pesada la mochila. Pero es una cosa que puede llevar, lo lleve. Y que no se centren en lo que pueden, sino en lo que deben hacer. Decíamos también que distingan favores de obligaciones y libertad. Vamos a ver, no pidáis por favor lo que es obligatorio. Y cuando pidáis por un favor, si no lo hacen, mejor. Es decir, si le decís, yo hacía una prueba cuando era más chico mis hijos, y era llegar a casa y decir, quitarme los zapatos y decía, ¿me puedes traer las zapatillas? Y yo no lo hacía, yo no lo he visto hacer nunca a mi padre, a mí no me sale de espíritu, de verdad. Pero alguna vez lo hacía para ver qué pasaba.
Y entonces me miraba mi hijo adolescente y me miraba como decía, ¿qué dice, tío? O sea, me miraba y me decía, papá, estoy ahora con esto. Y entonces yo decía, vale, es verdad, lleva razón, total. Si además era solo por comodidad, entonces cojo y llevo yo. Y pongo buena cara para que vea que era un favor. ¿Qué puedo hacer o no hacer? El resultado con mis 8 hijos siempre fue que cuando le pedía un favor y no me lo hacían y yo ponía buena cara, el siguiente vez siempre me lo hacían. Porque ellos querían quedar más generosos, querían quedar bien. Y decía, ¿por qué este hombre, si le decimos que no, también? Bueno, pone buena cara. Ya no tenemos que demostrar que no somos esclavos, solo generosos, ¿no? O sea, decir que cuando pidáis, ahora no digáis, por favor, iros a la ducha, que si hay que irse a la ducha, a la ducha. Y ahora cuando le digáis, a la ducha, el niño puede no ir a la ducha. Porque cualquier persona humana, todas las personas son humanas, cualquier persona humana que me metí en un lío que no, cualquier persona, cualquier ser humano, lo que quería decir, ¿no? Cualquier ser humano aprende muy pronto, a los 3 años, a que es capaz de decir que no y le siguen queriendo. Y eso es un chollo. O sea, suspendemos 5. Cuando un hijo aprueba con sobresalientes y el segundo suspende, es porque siente un placer, de verdad, es porque siente un placer especial en ver que es completamente distinto al mayor, nada perfecto, y le siguen queriendo mucho. Y da gustito. Y entonces ellos se creen que porque son vagos, pero es mentira. Es porque son listos. Cuando maduren, estudiarán. El problema lo tiene el primero, que cree que es bueno por sus resultados. Y puede creer que es querido por sus resultados. Pero el segundo sabe que no es querido por sus resultados. Y eso es chulo, ¿eh? Y entonces, enseñarle que en efecto que nosotros le queremos porque le queremos, pero al mismo tiempo le exigimos. Y no nos dan ni caso. Y seguimos confiando. Si vosotros mandáis exigencia y aceptáis su libertad, pero lo habéis mandado, vosotros siempre habéis ganado. Si queréis esto lo explicaré con un ejemplo, luego en las preguntas para no extenderme ahora. Pero siempre ganáis con tal de que mandéis. No ganáis cuando os imponéis. Ganáis cuando vosotros hacéis bien de padre. Voy a poner el ejemplo ya, porque si no, no me resisto y sobre todo para que me explique. Había una señora que tenía un problema con su hijo porque comía a deshora. No comía nunca con ella porque no quería. El hijo estaba muy rebelde. Ella era viuda y era el hijo único. Y en fin, que no le hacía ni caso. Entonces decía la madre, no abras la nevera. Y él abría la nevera y comía cuando le daba la gana y se inflaba de lo que quería y ya está. Y me dijo, vino a consulta para ver qué podía hacer yo. O sea, si me parecía educativo, esa es su pregunta inicial. Si me parecía educativo poner un candado a la nevera, ¿no? Entonces yo me imaginé pues una nevera industrial, no sé qué, digo, esto no sé cómo lo va a hacer esta mujer, macho, sí. Me imaginé taladrando allí la nevera. Y yo digo, hombre, muy educativo no me parece, o sea, esto no... Pero ¿cuál es el problema? Me dijo que no me obedecen, le dije lo que tenía que hacer, que era cómo tenía que mandarle, porque la obediencia, por eso he puesto estos 2 libros, porque en ellos habla de los premios y castigos, en el de la izquierda, 4 claves para que tu hijo sea feliz, y en Guía para ser buenos padres habla de cómo hacerse obedecer. Y lo de la autoridad y la autoridad y el amor, cómo se conjugan, ¿no? Cómo se consigue autoridad. Y el caso es que, porque en nuestra época no es de autoritarismo, es que no nos caben ni nos dejan, vamos, entonces nos denuncian, vamos, entonces hay que hacerlo así. Pero se puede aprender a obedecer libremente. Es cuestión de técnica, son formas. La gente desobedece, los niños desobedecen por una tendencia natural. O sea que es bueno que desobedezcan y es mejor que obedezcan. Pero la tendencia natural es desobedecer. Y uno obedece por madurez, obedece por cariño a sus padres, obedece por confianza, obedece por descomplicación. Los adultos obedecemos mejor a nuestras mujeres por descomplicarnos. ¿Y por qué haces caso a mamá si te ha dicho que es por allí, pero tú sabías que era por allá? Dice, porque es más fácil dar la vuelta que crear un conflicto, ¿no? Y entonces es más descomplicado. Entonces esto lo sabemos los adultos, pero hay que decírselo a los hijos para que vayan madurando poco a poco, ¿no?
y que la libertad es elegir quién te manda. O sea, yo he elegido que me mande mi mujer y lo he elegido libremente y lo elijo cada día. Hay veces que no me sale y otras veces que sí, pero yo lo elijo todos los días. Que me mande mi mujer. Que no me mande mis hijos. Estar al servicio de mis hijos y que me mande mi mujer, que es mi única jefa. Pero lo decido libremente. Pero decido que obedecer. La libertad solo es libertad si es entregada. Bueno, y hay 1000 formas de llegar al Camino de Santiago, como he puesto aquí para que os recordéis. Podía poner el Atlético de Madrid, la verdad que he puesto el Barça porque no sabía que tú eres del Atlético de Madrid. Pero, ¿por qué he puesto ahí los sellos? Porque si vosotros, los padres y madres, lo he puesto en rojo, tenéis que reconocer y disfrutar de que sean diferentes a vosotros. Si vosotros os gusta mucho, vamos a poner un equipo por poner un ejemplo, si os gusta mucho el Madrid, o si os gusta mucho el que sea, ¿no? Y os gusta mucho un jugador, si vuestro hijo le gusta el mismo jugador y solo marca su diferencia en algún matiz, por ejemplo, tú dices, qué bien ese jugador, qué bien remata de cabeza, y te dice vuestro hijo, y de chilena, porque ha visto una vez que o remata y con el pie, ¿no? O con la zurda también. Si hace un matiz, es que le basta ese matiz para marcar su identidad. Pero si no te sigue la corriente y no le gusta su jugador sino otro, es que tiene que marcar más diferencia porque no sabe que tú la tienes ya marcada. Y si tiene que cambiarse de equipo, es que cree que tú no valoras su diferencia. Y te lo está intentando hacer ver. Y dicen, pues a mí me gusta el Atlético de Madrid. Y entonces tú dices, ¿qué he hecho mal? Pues esto. No has reconocido ni disfrutado de su identidad propia de diferencia. Y puede incluso que tenga que marcar tanto la diferencia que diga, a mí no me gusta el fútbol. Como diciendo, papá, es que soy mucho más diferente, no lo pillas. Entonces, si le hacemos, si pasara eso, no pasa nada, ¿eh? Puede volver al fútbol, pero tenemos que marcarle, o sea, decirle cada vez que haga algo diferente, dice, me encanta que seas así, ¿no? Vamos con la 9ª, que es enseñarle a huir de su individualismo. La 10ª es muy corta. No somos del todo autónomos nunca, esto hay que explicárselo a los niños. O sea, nadie puede ir por eso. Esto es un problema que que tenemos... Uy, vamos mal, ¿no? Es un problema que tenemos... bueno, lo digo rápidamente, es un problema cultural que tienen ellos y es que de hecho a mí me ha dado vamos, he tenido algún chaval y hubo un caso muy público, notorio en nuestro país, ¿no? De un chaval que murió en un accidente de tren, tuve que asistir luego a familia. O sea, los niños tienden a creer, por eso hay que quitarle esta idea, a que pueden solucionar los problemas por sí solos, a que no tienen que pedir ayuda a sus padres porque parecen que son dependientes. Intentan solucionar problemas y a veces no se pueden solucionar y hay que siempre pedir ayuda en quien te quiere, ¿no? Y bueno, pues esto se podría hacer. El antídoto, decía el Papa, me voy al final, el antídoto del individualismo es una madre, decía Papa Francisco, ¿no? Una madre a la que cuidar. Por eso he puesto aquí un montón de ejemplos. El padre lo que hace es asegurar con su autoridad, la madre también la tiene, claro, pero el padre lo que hace es asegurar que la madre está bien. El niño lo que necesita es que su padre asegure que la madre está bien. Por ejemplo, le dice, hijo, tienes que venir a las 10 de la noche. Y dice el niño, ¿pero por qué? Y dice, porque tu madre le da miedo a partir de las 10 y un minuto. Entonces tú a las 10 estás aquí. Y yo me encargo, soy el garante de la felicidad de tu madre. Así que tú, macho, vienes aquí. Porque tu madre es el centro. ¿No? Es la reina de la casa. La madre puede hacer lo mismo con el padre, ¿eh? Pero, ¿veis la foto que he puesto en medio? La de un chaval fumando plumero. Si os dais cuenta, está un poco cortada por la izquierda, porque si no, no cuadra el mueble con la televisión. Y es que a la izquierda había una madre también con el plumero, que no es ayudándole a la madre, es haciendo un favor a la madre lo que tiene que hacer.
¿no? He tenido bastante dificultad para encontrar estas fotos, no creáis. Y esta ha tenido que ser de inteligencia artificial, porque cuando ponía niño cuidando a su madre, todo, durante más de 15 páginas en Internet, son madres cuidando a los hijos, porque no le cabe a Internet el hecho de que una madre pueda ser cuidada por el hijo. Pongamos que sea así, un poco más sonriente. Yo recuerdo esta escena. Mi madre se ponía enferma y nosotros cuidábamos de ella y teníamos que hacer la cena. Y mi padre estaba en la consulta, volvía a lo mejor. Y cuando llegaba se sorprendían que mi madre estaba enferma y que nosotros la habíamos cuidado y unos mareos, vértigos, etc. Y nosotros habíamos hecho la cena con pocos años y nos arreglábamos perfectamente. Porque era el momento en que yo podía devolverle a mi madre tanto cuidado, tanto cariño. Yo recuerdo así, no sé mis hermanos cómo lo recordarán, pero yo recuerdo como uno de los momentos más de satisfacción al ver que mi madre se dejaba cuidar. Entonces tenemos que conseguir eso, ¿no? Y por último, rezar más por ellos, ¿no? Rezar más pues, a San José, ¿no? Tenemos... En la Sagrada Familia tenemos el ejemplo perfecto. Si alguien dice, bueno, ¿cómo podemos hacer una familia así bien, buena? Pues la mujer haciendo de virgen, nosotros haciendo de San José. Y si alguien dice, bueno, pero es que San José nos da pocas pistas en el Evangelio. Dice, nos da las suficientes. Dice, bueno, es que hablaba poco. Pues aprende. Bueno, pero es que San José hace pocas chulerías, o sea, no hace grandes cosas. Dice, pues aprende. Pero es que es muy segundo plano. Aprende ya. La Virgen tiene su papel, el Padre tenía su papel, San José hacía lo que tenía que hacer. Intuimos suficientemente. Si no tiene más intervención explícita es porque no requiere más intervención explícita. Con eso tiene de sobra, lo que habrá que bucear a ver qué significaba, ¿no? Pero rezar mucho más por los hijos. Y decimos, que esto no hay quien lo arregle más que Dios. Bueno, pues claro, pues evidentemente. No hay nadie que hubiera hecho un hijo más que Dios, así que tírale, ¿no? Y también puede decirle a Dios, a ver, no confíes en mí, en mi ciencia, en mi arte, ni en mi técnica educativa, ¿eh? No tengo ni idea. Yo colaboro contigo, pero tú haz lo que tengas que hacer, porque esto va fatal si no. Y que las cosas vayan mal no quiere decir que vayan mal, ¿eh? En educación, cuando las cosas parecen que van muy mal, van bien, y cuando parece que van muy bien, va bastante mal, ¿no? Y os pongo un sillón, porque era lo que mi padre me dijeron una vez, que dijo en una conferencia. Yo he asistido a muchas conferencias de mi padre y nunca lo oí, porque estaba yo delante seguramente. Pero una vez me dijo un señor, cuando mi padre ya había fallecido, me dijo un señor, ¿sabes lo que decía tu padre cuando le preguntábamos en las conferencias cuál es la clave de la adolescencia? Decía, un sillón con orejeras para escuchar y en la mano un rosario sin que se note. Es lo que me decía, entonces siempre me acuerdo de esto. Si queremos reducirlo en 3, por resumirlo, sería esta. La 1, la del cónyuge, la de enseñarle a ser libres, es decir, la de no, exigirle mucho, hacerle obedecer, y aceptar su diferencia y rezar más por ellos. Esas serían las 3. Acordándoos que seáis como seáis, sois los mejores padres que tienen y vuestros hijos son los mejores hijos que tenéis. Y no ha habido mala suerte, sino dificultades que vencer en la familia que tenéis concreta. Contamos con la ayuda de Dios, que esto es todo, con la ayuda de la Virgen, con la ayuda de San José, con la ayuda de Jesús niño, que también sabe lo que es, y os toca bailar, os toca, seáis, con la que tengáis, no con la más fea, iba a decir, con la que tengáis, os toca bailar y ser vosotros. Y entonces seréis los padres que necesitan ellos. Y sobrará un milagro súper chulo, y es que los hijos y las hijas que necesitáis vosotros serán también las que tenéis. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por vuestra atención. A vosotros.